¿Qué tal, amigos? Les saluda de nuevo Roberto Wilmer desde Centro Crece. Este es el video número 5 de la materia de justicia. Estamos estudiando en 2 Corintios capítulo 5 y en la sesión anterior estuvimos leyendo desde el versículo 12 y llegamos hasta el versículo 17. Por cuestiones de tiempo tuvimos que terminarlo, pero vamos a continuar ahora con el versículo 18. Así que te damos la bienvenida a continuar en esta sesión. En sus notas, en las notas PDF que ustedes tienen a disposición o que podrían solicitárnoslas, estaríamos en la lección número 2 y estamos cerca de llegar al inciso H ahí en sus notas. Estamos en 2 Corintios capítulo 5 y versículos 18 y 19. También te recordamos que tenemos todas nuestras materias disponibles en MP3, en audio. Tú puedes estudiarlas a distancia y contamos con notas de todas esas materias, que son 36 en PDF. Así que por favor, suscríbete a nuestro canal, envíanos un mensaje a través de nuestra página de Facebook y con todo gusto te daremos mucha más información al respecto. Es muy importante que te prepares para lo que has sido diseñado. 2 Corintios capítulo 5 versos 18 y 19 dice así: y esto proviene de Dios. ¿Qué es lo que proviene de Dios? Bueno, hemos estado leyendo algunos versículos previos. El versículo anterior a este dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y dice, y esto o todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Muchas personas se preguntan, ¿y cuál es mi ministerio? ¿O qué es lo que yo debo hacer para servir a otros? Aquí nos dice algo muy claro. Todos aquellos que estamos en Cristo y que hemos sido hechos nuevas criaturas por nuestra fe en Él, tenemos un ministerio. Es el ministerio de la reconciliación. ¿Y de qué se trata esto? El versículo 19 nos describe qué es el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que la palabra de reconciliación y el ministerio de la reconciliación es que debemos publicar a otras personas que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Él hizo toda la obra y todo el trabajo para esa reconciliación. Y el mensaje o la palabra de reconciliación que tenemos es que Dios no toma en cuenta los pecados de las personas, sino que el mensaje es que si nosotros creemos que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos, entonces podemos ser hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús y el pecado queda totalmente borrado en el pasado, crucificado en la cruz, y una nueva vida surge a causa de la resurrección de Jesucristo. El versículo 20 nos dice algo muy poderoso. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Este es el mensaje de la reconciliación. Este es el ministerio de la reconciliación y la palabra de reconciliación. El hecho de decirle a la gente que es como si Dios rogara por medio de nosotros, y Dios anhela que haya una reconciliación y Él ya pagó el precio, ya hizo todo lo necesario en Cristo para que suceda esa reconciliación. Ahora la decisión es de cada persona de creer el mensaje de la muerte y resurrección de Jesús. Esta declaración de que somos embajadores no solamente tiene que ver con que nosotros comuniquemos un mensaje. Un embajador no solamente comunica un mensaje. Un embajador representa a una nación. Y nosotros somos embajadores de Cristo, embajadores del reino de Dios. Y entonces podemos nosotros publicar y podemos nosotros expresar lo que es el reino de Dios. La Biblia dice que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todo esto que hemos estado hablando debe generar en nosotros una paz sobrenatural y una alegría sobrenatural por lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Y también, analizando el tema de los embajadores,
los embajadores tienen inmunidad diplomática en los países en donde están. Y de hecho, la embajada que tiene un país en otro país, vaya, donde está la embajada de ese país, ese es territorio de esa otra nación, no del país en donde está. Entonces quiero decirte que tú eres un territorio conquistado por Dios, un territorio de la justicia de Dios. Tú eres templo del Espíritu Santo, Dios vive en ti, Dios vive en mí, y entonces tenemos inmunidad diplomática. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos a merced de las circunstancias, sino que está en nuestras manos transformar las circunstancias en nuestra vida con la confianza de que Dios está en nuestra vida y ayudar a otros a transformar sus circunstancias a través del poder de Dios. Por eso es que Jesús dio las instrucciones de ir y predicar el evangelio, y también mencionó: impondrán manos sobre los enfermos y sanarán, por ejemplo. Entonces ahí transformas las circunstancias de otros. Y bueno, hay mensajes en el área económica también, en el área de relaciones familiares, en muchas otras áreas en las que tenemos beneficios que la palabra de Dios lo establece, y todas están basadas o fundamentadas, número uno, en la justicia de Dios en nuestra vida. Representamos entonces el poder del país, y también hay que mencionar de manera muy importante que nuestra ciudadanía es celestial. Somos ciudadanos del cielo viviendo aquí en la tierra para hacer bendición. Y por eso es que en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a orar, y en esa enseñanza de oración Él menciona: hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Somos agentes de su voluntad para que lo que es una realidad en el cielo lo podamos proclamar aquí en la tierra, con amor, con paciencia, con bondad, con benignidad, con mansedumbre, con templanza, con paz, con sanidad, con prosperidad, con diligencia. Todo lo que representa el cielo, nosotros debemos de publicarlo y de ser bendición para otros con la representación como embajadores. Algo que analizamos anteriormente tenía que ver con Adán y Eva y con nosotros, y con la diferencia de esa dispensación de la inocencia y ahora en la gracia, la justicia de Dios. Y analizando algunos detalles, nos damos cuenta que Adán, por ejemplo, en su tiempo, Adán y Eva aceptaron la autoridad del enemigo de Dios, aceptaron la autoridad del diablo. Cuando nosotros nos sometemos al pecado, a amartia, a fallar al blanco, a no ir en la dirección que Dios nos ha hablado, aceptamos la autoridad del enemigo sobre nuestras vidas, y a veces tenemos consecuencias a causa de eso, como cuando somos presas del rencor o del odio o de la falta de fe, de diferentes cosas como esas, y tenemos consecuencias. Pero cuando aceptamos la autoridad de Jesús, la Biblia dice que somos hechos la justicia de Dios en Él, porque aceptamos su señorío. Y entonces, así como hay consecuencias en el caso de Adán de haber aceptado la autoridad del enemigo y haber perdido muchas bendiciones y sufrido consecuencias, así el hecho de aceptar la autoridad de Jesús en nuestras vidas y de ser hechos la justicia de Dios causa que nosotros tengamos bendiciones y privilegios y cosas que podemos disfrutar en la voluntad de Dios, lo cual no quiere decir que no enfrentaremos algunas situaciones a veces, o algunas dificultades o circunstancias, pero cómo los enfrentamos y de qué manera sabemos que tenemos el respaldo de Dios en nuestras vidas, eso es lo que causa la diferencia. Jesús dijo: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. También Jesús dijo que el ladrón es el que vino a matar, robar y destruir. Dijo: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Dios quiere que sepamos que el hecho de caminar en la justicia de Dios nos enfoca a que tengamos abundancia de paz, abundancia de fuerzas, abundancia de recursos, abundancia en el descubrimiento de nuestros talentos y habilidades y ponerlos al servicio de los demás, y así ser bendición y ser también bendecidos a causa de ello. En este pasaje que estamos estudiando, que es 2 Corintios 5, veamos el último versículo, que de hecho es con el que iniciamos, y de hecho es la base de esta materia y una memorización que les recomendamos. 2 Corintios 5:21. En contexto, todo esto que hemos estudiado termina diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él. Qué importante es que nosotros tengamos entendimiento acerca de este principio del que estamos hablando. En esta sesión número 5, en donde ya concluimos el estudio de 2 Corintios 5, del versículo 12 al 21, estaremos entrando a analizar algo que tiene que ver con la conciencia de pecado. Algo muy importante es que entendamos el hecho de que podemos tener conciencia de pecado o conciencia de justicia. Acabamos de hablar hace unos minutos en la sesión anterior que Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y estaban en una situación de inocencia, y que es muy diferente a la situación en la que estamos hoy en la dispensación de la gracia, en donde hablamos de la justicia de Dios. Pero démonos cuenta qué es lo que sucedió, para que Adán y Eva tuvieran una conciencia de pecado cuando su conciencia era de inocencia. Vamos a ir a Génesis capítulo 3 y vamos a leer los primeros 11 versículos. Este pasaje inicia diciendo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Miren, aquí hay algo muy importante que resaltar. Dios nunca dijo que no lo tocaran, solamente dijo que no comieran de él. Entonces aquí ya le añadieron algo más para pensar en que podían protegerse, y ahí fue un hueco por el cual, en este caso la serpiente, el enemigo que atacó en sus pensamientos y atacó la palabra de Dios, pudo ver por dónde podía llegar y impactar y afectar su estado de inocencia. El versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, negó lo que Jesús había dicho, lo que Dios había instruido a Adán y a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios únicamente quería que supiéramos el bien y que no experimentáramos el mal. Eso es lo que estaba en sus planes. Pero al salirse de los principios y los preceptos que Dios había establecido, entonces se abría la posibilidad de conocer el mal. El versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, basó su decisión en lo que veía, no en la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros basamos nuestras decisiones en la fe, en lo que Dios dice, estamos protegidos, estamos cuidados. Pero cuando basamos nuestras decisiones en lo que vemos, o sea, en nuestros sentidos, en lo que vemos, en lo que oímos decir a otras personas, en lo que se nos hace atractivo, podemos tomar decisiones que nos pueden costar muy caro. Dice que vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces Adán también tomó la decisión de querer conocer el mal, y pensaron que era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué más sabiduría si habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué más conocimiento añadirían? Sería el conocimiento del mal, el conocimiento de lo que ocasiona el mal, que era algo que Dios no quería que sucediera. Pero en el versículo 7 dice una expresión muy interesante. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y les mencionaba en un inicio que estaremos hablando acerca de lo que es la conciencia. Y la conciencia es cuando son iluminados nuestros ojos. La conciencia es cuando nos percatamos de algo. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ellos estaban vestidos con la gloria de Dios, vestidos con la imagen de Dios, pero algo ocurrió cuando ellos tomaron esta decisión, que se voltearon a ver y se vieron desnudos, se vieron desprotegidos. Unos versículos atrás, en el capítulo 2, verso 25, dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Entonces ya estaban desnudos. No está hablando de una desnudez física, está hablando de una desnudez en el interior, de una falta de imagen, falta de esencia, de la esencia de Dios. Dice
Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, quisieron cubrirse con algo físico de algo que se les estaba afectando de manera interna. Y luego dice el verso 8, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Comieron de este fruto pensando adquirir sabiduría, y qué tremendo. Llega el omnipresente, llega el omnipotente, llega el que todo lo ve y corren a esconderse atrás de un árbol. Quiere decir que al contrario, perdieron inteligencia, perdieron sabiduría. ¿Y sabes por qué? Porque fueron presas del temor. Porque cuando el enemigo te tienta para hacer algo malo, te lo vende como que va a producir algo bueno en tu vida. Pero una vez que lo haces, inmediatamente viene a tu conciencia, viene a tu mente y te acusa. Y te hace sentir indigno, te hace sentir menos, te hace sentir pecador y trata de destruir totalmente tu autoestima. Y es lo que ocurrió ahí. Ellos habían convivido con Dios anteriormente con toda libertad y ahora cuando oyen su voz y cuando oyen que Él viene, se quieren esconder. Y se quieren esconder de Dios. Imagínate, es imposible, ¿verdad? Jugar a las escondidas con Dios. El versículo 9 dice, mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y no es porque Dios no supiera en dónde estaba. Él sabe todas las cosas. La pregunta no era porque Dios no sabía. La pregunta era para ubicar a Adán, para que Adán y Eva se dieran cuenta de dónde estaban o a dónde habían caído o cuál era la posición de la que se habían salido para ya no caminar en la inteligencia y en la sabiduría que Dios les había concedido. Y hablando aquí de la respuesta de el hombre hacia Dios, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Sabes? La voz de Dios no produce miedo. Dios es amor. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la voz de Dios produce fe también. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿por qué tuvo miedo cuando escuchó la voz de Dios? Porque ya había otra voz en su conciencia que lo estaba acusando delante de Dios. Dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Repito, no estaba hablando de una desnudez física aquí, porque ya estaba desnudo antes y no sentía eso que estaba diciendo que sentía. Estaba hablando de que había perdido esa esencia de la plenitud de Dios en su vida y se escondió. El versículo 11 dice, y dijo Dios a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Qué interesante la respuesta de Dios. Dios sabía que había algo que Adán había aprendido que lo había llevado a tener miedo y temor y a decidir esconderse de Dios. Aquí podemos reflexionar la importancia del tipo de enseñanza que tú recibes, la importancia de la capacitación, del entendimiento de lo que dice la palabra en tu vida puede determinar si tú te acercas o te alejas de Dios. Hay muchas perspectivas religiosas que con la enseñanza lo que hacen es alejarnos de Dios. Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Qué importante es que la enseñanza que tenemos esté basada en lo que Dios dice acerca de nosotros y lo que Dios ha provisto para nosotros y no en una enseñanza que nos provoque miedo y querer escondernos de Dios y sentirnos menos y sentirnos desnudos y sentirnos desprotegidos. Y entonces Dios le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y bueno, la historia continúa ahí donde Adán no asume su responsabilidad y dice la mujer que tú me diste, o sea, culpa a la mujer y culpa a Dios de haberle dado a esa mujer. Y luego la mujer aprendiendo de Adán por lo que él hizo, culpa a la serpiente y bueno, hay unas consecuencias ahí tremendas, pero no vamos a entrar ahí. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es lucidez interior, es identidad, es la percepción que tenemos de nosotros mismos. ¿Qué es entonces la conciencia de pecado? Es un sentido de culpa. Es el hecho de que tú pienses que tu identidad es de pecador. O sea, yo soy un pecador. Tú tienes una conciencia de pecado. Pero qué importante es que nosotros podamos adquirir la conciencia de justicia, que somos la justicia de Dios.
Entonces, la conciencia de pecado se manifestó en ellos cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. Qué importante es entonces que estemos vestidos con la gloria de Dios, que estemos vestidos con el amor de Dios, que estemos vestidos con la sangre de Jesús, que estemos vestidos con su justicia en nuestra vida. Entonces aquí vemos algo muy importante, la comparación entre la conciencia de pecado y la conciencia de justicia determinará muchas cosas en tu vida. Y hoy estaremos estudiando algo acerca de esto. Por ejemplo, Romanos capítulo 2 y versículo 15 dice así: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, está hablando acerca de que Dios ha escrito la obra de la ley en el corazón de los seres humanos. Y dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, cuando hablamos de conciencia, tiene que ver con nuestra mente, nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar, nuestros razonamientos. Y veremos 5 puntos del área de la conciencia en la Biblia, si el tiempo nos lo permite. Probablemente continuaremos en el siguiente video estudiando más acerca de la conciencia, pero avanzaremos hasta donde el tiempo nos lo permita. Como punto número 1, quiero hablarte acerca de la conciencia como lucidez interna, para que tú lo analices en tu propia vida y veamos cómo las escrituras lo describen y tú puedes saber de qué se trata este tema que estamos hablando de la conciencia. Salmos capítulo 16 y verso 7 dice: bendeciré a Dios que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Te ha pasado que cuando tú ya te vas a dormir, cuando te acuestas y tienes un momento entre el momento en que te acuestas y el momento en que te quedas dormido, que de repente reflexionas acerca de situaciones de tu día o de situaciones de tu vida, analizas algunas cosas antes de dormir, piensas en el día siguiente y analizas cómo te está yendo, qué está pasando, cómo puedes procesar ciertas emociones o cómo va tu vida? Eso es tu conciencia, es tu perspectiva de ti mismo y de todo lo que te rodea. Hechos 23:1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. La buena conciencia es el hecho de proceder correctamente, de saber que lo que estás haciendo es lo correcto y que no estás dañando a nadie y que tratas de vivir de la mejor manera. Hechos 24:16 dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces tiene que ver con tus convicciones, con tu perspectiva de cómo debes de conducirte hacia los demás, cómo debes de conducirte hacia Dios. Entonces esto es la conciencia como lucidez interna y cómo percibes el mundo y la gente que te rodea. El punto número 2 dice: no debemos juzgarnos o condenarnos a nosotros mismos ni a otros. Aquí entra también algo de la conciencia. Primera de Corintios capítulo 4 versículos 3 al 5 dice: yo, este es el apóstol Pablo hablando, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano. Quiere decir que había actuado correctamente, que tenía su conciencia tranquila de sus acciones. Dice: y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Qué difícil eso. Y qué hermoso poder llegar a ese punto en nuestra vida, porque generalmente los peores jueces de nosotros mismos somos nosotros mismos. Pero Pablo dice: y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Pero fíjate por qué. Dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Ahora escucha, no tener mala conciencia y actuar correctamente no es suficiente para ser justificado o para que tú puedas decir: ni yo me juzgo a mí mismo. El versículo dice: pero el que me juzga es el Señor. Debemos entender que el que nos juzga es el Señor, o el que nos juzgó es el Señor. Pero la bendición es que el Señor nos juzgó en la cruz del Calvario en Jesús, y nos juzgó en medio de la resurrección de Jesucristo. Esa es la manera en que su juicio cayó sobre el pecado en tu vida y en mi vida. El verso 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Quiere decir que hay personas que pueden actuar correctamente, pero nosotros no conocemos la intención de su corazón.
Y también quiere decir que hay personas que desde nuestra perspectiva están actuando incorrectamente o están rompiendo con los principios de Dios. Pero nosotros no sabemos lo que pasa en su corazón. Si esa persona tiene una adicción, si esa persona está en un proceso y no lo comprendemos y nada más lo juzgamos por las apariencias, entonces podemos juzgar equivocadamente las cosas. Pero qué interesante es que sepamos que nuestra justificación no viene de tener buena conciencia. Nuestra justificación viene a causa de nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y eso debe afectar nuestra conciencia para obtener una conciencia de justicia. Tenemos otros 3 puntos que nos faltan. De estos 5, llegamos hasta el punto número 2. En la siguiente sesión estaremos tocando lo que sigue de esta materia de justicia. Te recordamos que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que sigas teniendo notificaciones de estos videos que estamos subiendo, para que sigas estudiando este tema y otros temas más que estaremos subiendo. Y también te mencionamos que nos puedes seguir en redes sociales. Estamos en Facebook y estamos en Instagram como Centro Crece. Y mándanos por ahí un mensaje. Queremos tener contacto contigo y darte información sobre nuestras materias, que las tenemos disponibles en MP3 y puedes estudiar con nosotros a distancia. Este es Roberto Wilmer desde Centro Crece. Nos vemos en el próximo video.